Yo creo que ya estamos. ¿Ya revisaste o sea, Me estoy metiendo todas las cámaras solamente para jugar. debería salir tú? No, Sí, yo. sí. Recuerda que el que edita soy yo. No, Yo soy el qué que mal, se ya. lo pongo. Ja, ja. O sea, es autoritarismo, no es democracia. Bienvenidos a todas las personas a otro Jueves de Fondo y Forma Podcast. Para los que no me conocen, yo soy su host, Claudia Guerrero, y estoy muy contenta del tema que vamos a tocar hoy, porque es nuestro tercer especial. Este va para el Día del Padre. Vamos a conversar sobre las constelaciones familiares. Es un tema que tenía un poco de noción cuando estaba en la universidad por una amiga en particular. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de tocarlo a mayor profundidad y obviamente como es el especial del Día del Padre, me parece muy interesante como asociarlo justamente con esta figura paterna, ¿no? Que siento que tal vez a veces no se ha tocado de esta manera, siento que a veces se ha tocado de una manera, no voy a decir superficial, pero no de esta manera tan emocional. Entonces, para conversarlo, tenemos a nuestra invitada, a Yelile Jaimes. ¿Cómo estás, Yelile? Un gusto. Bien, y feliz de estar aquí. Muchas gracias. Para comenzar, entonces, ¿nos podrías como definir qué es una constelación familiar? Que mira, la constelación familiar es una psicoterapia, ¿sí? Que ve al individuo no como un ente separado, sino como algo que pertenece a un sistema más grande que es el sistema familiar, en donde busca las implicaciones, es decir, los comportamientos que tenemos, las decisiones que tomamos. Normalmente, a pesar de creer que son nuestras decisiones, más allá de una creencia que yo haya escuchado, son tomadas muchas veces por personas que ya no están en este plano, que son nuestros ancestros. Digamos que en el sistema familiar hay personas que hicieron o crearon situaciones no tan buenas, ¿sí? Y estas personas tienden a juzgarse. Hay como una etiqueta, o sea, no sé, tú fuiste infiel, fuiste malo, fuiste violento, hay un juicio. Cuando se hace un juicio sobre una persona, esta persona automáticamente se excluye, ¿bien? Entonces la constelación familiar permite buscar una situación en mi vida que sea difícil, que me perturbe o que emocionalmente no me deje avanzar, ir a ese pasado y buscar ese personaje que excluyeron con una historia muy similar a la que yo estoy viviendo, y cuando yo reconcilio eso en el pasado, es como una liberación que yo hago en mi vida y de una vez limpio o libero nuestros hijos, o sea, las generaciones que vienen después. Entonces la constelación, yo voy a una constelación y la constelación a partir de mí va a ver algo allá atrás que se va a reconciliar, me reconcilio yo y a su vez libero a mis hijos. O sea, trabajamos prácticamente como en tres épocas diferentes. Claro. ¿Sí? Y va mucho más allá de lo que el individuo trae. Claro, porque de lo que comentas entonces no es solo, por ejemplo, yo que voy, sino es también como una como liberación para mis ancestros y también para mis descendientes, ¿no? Porque ya estoy limpiando al menos ese camino mío, ¿no? Que es para los de arriba y para los de abajo, ¿no? Entiendo que los otros como integrantes del entorno como que familiar también tendrían que hacer esta actividad para limpiarse sus figuras, ¿no? Fíjate, hay algo que sucede con las constelaciones. Yo en mi núcleo familiar vengo y constelo. Normalmente todos nosotros estamos desordenados desde la mirada sistémica, es decir, pudiéramos estar ocupando el lugar de un hermano, de papá, de mamá. Cuando yo me ordeno, muevo todo lo demás. Entonces, a veces las personas constelan y dicen, mira, es increíble, mi mamá cambió, mi hermano. O sea, entonces arriba, abajo y a los costados, exacto, todo. O sea, la constelación es, yo creo que uno de los regalos más maravillosos que en esta época dejó el maestro Ben Hellinger a la humanidad, porque te permite sanar, o sea, es ilimitado, diría yo, el alcance. Es como, yo siempre uso un ejemplo de que yo tiro una piedrita en el agua y ahí se va a formar
una expansión, una onda expansiva. Así son las constelaciones. Entonces mueve profundidades de las cuales incluso a veces nosotros no somos conscientes. ¿Mm? Pero mueve. O sea, una constelación nunca va a fallar. Okay. Que no suceda lo que tú quieres. Por ejemplo, vengo con un problema de pareja y quiero resolver. De repente la constelación lo que va a hacer es que la relación se rompa. Ajá. ¿Entiendes? No es lo que quiero, pero es lo mejor para mí. Es lo mejor para la vida. Es lo mejor para ese algo más grande que se llama vida. O sea, la constelación es una terapia que está al servicio de la vida, que lo que busca es reconciliarte a ti en tu sistema, cualquier sistema, el familiar, pero también tiene que ver con, no sé, con la pareja, vecino, compañero de trabajo, porque al final todo lo que vivimos es una proyección de lo que en mi mundo hay. Y a través de las constelaciones tú lo que haces es ordenar ese mundo y ordenarte tú. Y se podría dar el caso que hay alguna persona que, voy a decirlo así, que no necesite la constelación en el sentido en el que ya su vida está como ordenada, o tú dirías que Mira, sería muy raro ese caso. yo creo que la mayoría de los consteladores coincidimos en esto. Todo el mundo debería, aunque sea una vez en su vida, constelar. Okay. No existe, o sea, una persona que no deba hacerlo, porque todos venimos con desórdenes sistémicos, que son las lealtades, pero también tenemos desórdenes por experiencias aprendidas en nuestra infancia. Y eso la constelación también te permite sanarlo, que es cuando nos desordenamos con nuestros padres. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en nuestra vida. Entonces, que alguno la tenga o no la tenga, no, todos los tenemos. ¿Por qué? Porque todo niño, lamentablemente, Perdón. los niños aprenden a través del trauma y del dolor, no tienen otra opción. Entonces, de alguna manera, todos nosotros estamos viviendo una vida a través del trauma, estamos reviviendo una y otra vez el trauma. Entonces, ya desde ese punto de partida, todos necesitamos en algún momento de nuestra vida ordenarlo, porque ese trauma nos desordena en todos los aspectos de nuestra vida. Y entiendo que en realidad una de las herramientas que nos da las constelaciones es la conciencia, ¿verdad? Porque esto se actúa desde la inconsciencia. Una vez que ya eres consciente de que por qué razones es que tal vez en tu vida ves estos como patrones y que, o sea, tanto de tu experiencia como personal, pero también de tus ancestros, ¿no? Y hay una fundamentación tal vez más fuerte que no entendías, ¿no? Entonces ya eres consciente y ya puedes actuar, ¿no? A partir de esa información. Sí, porque lo que hace la constelación es que te devela, te devela capas, te quita capas y te ayuda a tener conciencia, es conectar contigo, ¿sí? Conectar con cuál es tu propósito en la vida, ¿sí? Cuál es tu misión, qué es lo que tú realmente quieres. Porque aunque no lo parezca, la mayoría de nosotros hemos elegido carreras, hemos elegido parejas, hemos elegido migrar, hemos elegido vivir en cierta zona, pero no son decisiones nuestras, son decisiones de ancestros. Te pongo un ejemplo para verlo más gráficamente. Supongamos que, no sé, en una historia antigua en mi sistema, alguien tuvo una mala experiencia con pareja, ¿ok? ¿Qué va a hacer este ancestro ante mí? Yo voy a traer parejas, pero mis parejas se van a ir. Y yo digo, tengo mala suerte con las parejas. De repente a este ancestro le fue tan mal que me protege de que yo vuelva a vivir lo que ella vivió. Claro. O sea, porque la gente también dice, bueno, pero es malo. No, realmente hay una protección ancestral. Entonces estoy eligiendo pareja que no se queden. ¿Por qué? Porque mi ancestro hace que yo haga esa elección. Entonces, con una constelación tú lo que haces es un trabajo de introspección, o sea, de conocerte, de ver más allá de lo que aparentemente tú percibes. Es ver lo que hay detrás. Y eso te lleva a conocerte, a estar contigo y a tomar decisiones distintas. ¿Okay? Por eso hoy en día hay tanta gente
que dicen no me gusta el trabajo, no me gusta como que esta no es mi pareja, me siento mal en esta familia, porque lo que lo ha llevado a tomar las decisiones que ha tomado son aquellas historias ancestrales que nos impulsan de manera inconsciente. Sí, y es por eso que a veces se dice sobre la valentía en el momento de romper esas supuestas como lealtades, ¿no? Porque siento que en el ámbito como de la familia y sobre todo en el contexto de Latinoamérica, o sea, la lealtad familiar es muy fuerte, ¿no? O sea, puedes como que ser infiel en un sentido de relaciones con tus amistades o en el ámbito como laboral, pero con la familia es como que, no, eso es el mayor pecado, ¿no? Sí. Entonces sí siento que darse cuenta de a veces que lo que quieres, ¿no? Tanto en el ámbito de las relaciones o de los trabajos que están fundamentados, ¿no? En una lealtad como familiar. Es por eso que se dice que es muy valiente hacer eso, porque rompes con algo que no te correspondía a ti, sino que viene, así como comentas, de una carga ancestral. No, y que rompes con patrones que tú has creído que son tuyos y te mueven. O sea, te mueven de un espacio a otro. Y muchas veces entrar a un espacio desconocido te genera miedo. Por eso yo siempre le digo a las personas que van a consulta, eres valiente. Eres valiente porque creo que cuesta más romper con los propios patrones que con los patrones externos. Sí. Entonces, ante la lealtad, a ver, desde las constelaciones nosotros decimos lealtades familiares, pero desde otras corrientes lo llaman karma, maldiciones, ¿ok? Tú ves que hay familias, por ejemplo, una vez tuve un caso de una chica que el esposo murió y cuando me voy a la historia, el papá había muerto, la abuela también quedó viuda, la bisabuela también quedó viuda. O sea, y por eso dice mala suerte, ¿no? Entre comillas. Un patrón. Hay gente, no, mira, esa familia tiene una maldición. O sea, no, para nosotros son lealtades. Claro. Ahora, ¿por qué la lealtad? Porque yo tengo derecho a pertenecer. Y desde el inconsciente, si las mujeres de mi familia han quedado viudas, yo voy a quedar viuda. Porque si no lo hago, voy a dejar de pertenecer a ese sistema. ¿Ok? Y eso es una respuesta inconsciente, arcaica, pero desde mi animal, ¿sí? Desde el buscar pertenencia, porque si yo no estoy en mi tribu, me muero. O sea, es una información que viene muy ancestral. Entonces yo me vuelvo leal a las historias de mi sistema familiar sin darme cuenta. Porque a veces conocemos la historia, porque muchas veces la hemos escuchado, pero no somos conscientes de ella. La conocemos, pero no la hemos escuchado. En una constelación lo puedes ver, se devela. Yo traigo un caso, monto el escenario y allí se va a develar lo que realmente está pasando. Entonces eso es lo que te tumba el velo y te permite ver más allá. Lo que busca en sí la constelación es reconciliación. Reconciliación con mi sistema, reconciliación con mis ancestros, reconciliación conmigo. Entonces, en el ejemplo que nos comentas, si es que todas mis ancestras, ¿no?, han perdido a sus esposos, entonces por un tema de lealtad se supondría que yo también como que perdería a mi esposo. Entonces, si es que hago la constelación y se me revela que pasó esto por la lealtad, una vez que ya tengo eso, ¿cómo hago para sanarlo y para superarlo? En una constelación, cuando se devela la información, lo que hacemos es con unas frases especiales reconciliar la historia y pedir permiso. En resumen, eso es lo que hacemos, reconciliar esa historia y pedir permiso desde los fundamentos de las constelaciones, y el movimiento se va a dar solo. El movimiento, quiero decir, es que cada quien va a agarrar, va a colocarse en el lugar que le corresponde. Cuando esa reconciliación se da, la constelación terminó y se te dio el permiso. Entiendo que hay parte porque en este ejemplo que sería yo, es que estoy tomando el rol, por ejemplo, de mi tatarabuela, que fue la primera a la que se le perdió el esposo, y luego la bisabuela, mi abuela, mamá, ¿no? Y es porque ninguna de estas mujeres como que supo que no estaba en su lugar, pero desde el momento que yo digo, esta no es mi historia, es la de mi ancestra, como que valido que es tu historia y que no es la mía, la sano y desde ahí ya se acomoda porque las piezas del rompecabezas están en el lugar que les corresponde. Es como que la persona, el ancestro dice, ok, ya me vieron.
a mí me gusta también explicar que alguien que ha sido juzgado necesita ser mirado. Y como eso pasó y de las cosas no tan buenas que suceden en las familias la callan, son secretos, Sí. ¿no? O es algo por lo menos que no se comenta tan alegremente. Y con el tiempo tiende a olvidarse esa historia. Y como queda atrás, ¿cómo es el sistema familiar para yo poder conocer aquello? Lo atraigo, Claro. ¿sí? Entonces, si allá hubo un infiel, pues yo voy a traer hombres infieles. Entonces yo me peleo con los hombres, que los hombres no sirven, que no tengo suerte. Ujú. No, es mi sistema familiar trayendo al infiel Ajá. que excluyeron. Mm. Entonces, cuando yo voy a esa historia y la reconcilio, pues por supuesto ya lo que voy a traer es diferente. Ujú. Ya no voy a traer hombres infieles, por ejemplo. Claro. O sea, la constelación hace que tu vida tenga un antes y un después, Ujú. literal. Es un cambio total en lo que vienes viviendo, en lo que vienes experimentando. Ok. Y ahora para ir al tema del especial del capítulo de hoy, ¿cómo en la constelación se ve al rol del papá? Ok. Mira, papá, desde las constelaciones, te voy a hablar un poquito de la constelación fluvial. Ok. Hay una Que entiendo que es un meditación, tipo, ¿no? sí, De... es otro estilo de Ajá. constelación. Tiene una meditación y dice, tú eres el tronco que sostiene esta familia. O sea, imagínate que tú le quitas el tronco a un árbol, No hay árbol. no hay, eso es papá, Ok. ¿ok? Por historia, como tú lo dijiste al principio, o sea, papá es como el más excluido, Ujú. o sea, es el que... incluso un día del padre yo comenté felicitaciones a aquellos padres no reconocidos porque se dice padre es quien cría, no quien engendra. No, Ujú. padre es quien engendra, no el que Ok. cría, Ujú. ¿ok? ¿Por qué? Porque de esa biología vengo yo. Ok, ¿se podría igual como reconocer a tu papá genético y al que te crió? ¿O no? Se le da al que crió Ujú. un lugar, pero Claro. al que yo tengo que La reconocer carga como papá genética. es al padre biológico. Hay Ajá. gente que me dice, no, yo no tengo papá. Y yo le digo, pero yo te estoy viendo. Y si te estoy viendo es porque hubo un padre Y que ahí es el te... tema de la lealtad que comentabas, ¿no? Porque la Exactamente. mamá puede ser por X y razones de nunca más veo a este señor y por ende no tienes Ujú, papá, ¿no? Entonces exactamente. es la lealtad. Dices, no, yo como hija o como hijo, ¿cómo voy a decir que es si mi mamá hizo todo el daño, ¿no? Y ahí entran todos los temas Totalmente, que totalmente, comentas. sí. Entonces, fíjate, ¿qué representa papá para nosotros? Ujú. Papá es fuerza. Es la fuerza con la cual yo inicio algo y lo sostengo en el tiempo. ¿Ok? Papá está directamente relacionado con la pareja. Es quien nos da permiso para tener pareja. Mm. ¿Ok? Papá es la voluntad, es la determinación, es la fuerza, firmeza, es autoridad, Ujú. es mi capacidad de poner límites. Por lo tanto, está directamente relacionado con el amor hacia mí. Ujú. ¿Ok? Porque cuando yo soy capaz de poner límites saludables, me estoy respetando a mí misma. Papá es quien nos da el éxito en la profesión. Mm. Bien, ahora, cuando yo hablo de papá es autoridad, si yo tengo problemas con mi papá, yo voy a tener problemas, por ejemplo, con la autoridad. Si yo no quiero tener una relación con papá, posiblemente yo gane mucho dinero, pero así como lo gane, lo gasto, porque es la misma energía. Entonces no quiero estar con mi papá, no quiero estar con el dinero. Ok. Y lo suelto, ¿sí? Papá es la pareja. Si yo estoy en discordia con mi papá, podría estar ocupando el lugar de mi papá al lado de mi mamá, por Mm. ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué pareja se va a quedar conmigo si el lugar de pareja ya está ocupado por mi mamá? Ujú. Por ejemplo, ¿ok? Entonces, papá es el complemento que necesitamos y no queremos tomar, Ok. ¿ok? Porque hay muchas personas que se quejan, mira, que yo procrastino, Ujú. que yo, ay, no, es que no puedo, eso es como muy grande para mí, o cuando va a lograr una meta, se cae, es Mm. porque no tiene la fuerza de papá. Ujú. El tronco. El tronco. Es como, yo pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú eres una plantita que estás en un... Las plantitas. de acá. Eso. Y yo agarre, imagínate que yo agarre esta plantita y la corte aquí Ujú. y la siembre en otro matero. Mm. Puede ser que crezca, pero tengo que amarrarla, tengo que ponerle Claro. palitos. ¿Por qué? Porque no tiene la raíz, Ujú. no tiene esa estructura que Ajá. la ancla a la tierra. Eso es papá. Ok. ¿Mm? Entonces, darle un lugar a papá Ujú.
es importantísimo. Y ojo, tengo personas que dicen, no, es que yo no quiero nada con mi papá. Ajá. No hay forma, no hay forma. Le digo, no importa, míralo, hoy solamente míralo. Tomar a papá es otra cosa, Ok. ¿sí? Porque, por ejemplo, también he tenido casos de mujeres que han sido abusadas por sus padres. Obviamente yo no le voy a decir, anda y abraza a papá, Obviamente. porque no lo va a hacer, ¿ok? Pero tomar a papá es simplemente aceptarlo tal cual como es y aceptar que tú vienes de él. Ujú. Porque si no lo haces, estás condenado a repetir esa historia, ¿sí? Ujú. Estás condenado a que un hijo tuyo repita eso que has odiado tanto de papá. Claro. O que te hagan aquello que tú crees que papá te hizo. Ujú. Entonces, entender, a mí me gusta decirle también a la gente que existe papá y existe padre, ¿sí? Ok, ¿cuál es la diferencia? Padre es el arquetipo. ¿Y Ya. qué es el arquetipo? Lo que nos han enseñado que es papá. ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? ¿Qué nos han enseñado de papá? Que papá es quien trabaja, trae el Ujú. alimento, ¿ok? Papá en la semana no está, pero fin de semana está jugando con Claro. nosotros. Ajá. Papá es el que protege la casa, el que Sí. nos protege, el que nos cuida. Ujú. Pero ¿qué pasa si papá no hizo eso? Nos peleamos con el arquetipo, ¿bien? Ujú. Pero nosotros, desde las constelaciones, o sea, yo le digo a la gente, tú lo que tienes que tomar es a papá. ¿Y qué diferencia entre papá y padre? Padre el arquetipo y papá el que nos dio la vida. Más nada. Mm. Y si nos vamos a la biología, ¿ok? Sí. Cuando tú engendras, cuando tú creas un bebé, Sí. papá es esa chispa, es ese fósforo que te Claro. hace, que enciende la vida dentro del vientre de mamá. Ujú. O sea, sin esa persona, haya sido lo que haya sido, tú no existirías. Ujú. Y eso es básicamente, o sea, eso es el nivel más básico de tomar a papá, listo. O sea, yo no tengo que abrazarlo, yo no tengo que, no, de repente ni lo conozco, no sé quién es mi padre, mi mamá odia a mi padre, entonces Ujú. pues obviamente yo odio a mi padre. Ya va, pero tienes que tener algo en la vida que te guste. Sí, mis hijos, amo a mis hijos. Bueno, si tu papá no te hubiese dado la vida, Ujú. tú no estuvieses disfrutando de esos hijos, ¿entiendes? O sea, papá es la chispa necesaria para yo poder haber venido a la vida. Ujú. ¿Y qué se necesita de papá? Simplemente el espermatozoide que fecunde al óvulo. Sí. Más nada. Ujú. Todo lo demás lo hace mamá. Sí, Pero literal. ese poquito es indispensable para tu existencia. Ujú. Entonces, desde ese lugar Ujú. es desde donde yo tengo que tomar a papá. Ok. Y desde ese lugar, pues, bajo mi cabeza, como decimos nosotros, Ya. y le decimos a papá, sí. Es Ujú. decir, no te puedo cambiar, Claro. no puedo hacerme cargo de ti, Ujú. no puedo devolverte algo. Simplemente, o sea, la única manera que yo tengo de honrarte es viviendo mi vida, Ujú. pero para vivirla tengo que tomar a mi papá y a mi mamá Ujú. tal cual como son. Claro. Y es Ujú. un proceso que inicia desde el momento en que tú comienzas a ver esto y que acaba cuando te mueras. Ujú. Porque volver a nosotros, sanarnos a nosotros, convertirnos en personas conscientes, espirituales, que como dicen ahora vamos a ascender a la quinta dimensión. Mira, no lo vas a hacer si no tomas a tus padres. Claro. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, papá es súper importante en nosotros, es la fuerza. Ujú. No tomar a papá es como que si tú andas con una muleta en la vida, te falta una parte de ti Ujú. y alguien te la va a mostrar. Ok. Y si no lo sanas tú, luego tus, o sea, Alguien lo va a descendientes sanar. van a, y se va a acumular, ¿no? Alguien lo va a sanar. En los movimientos familiares, sistémicos, en las lealtades, nada se queda por fuera. Siempre alguien va a tomar aquello que tú no has querido tomar y lo va a sanar. Incluso, vámonos a un caso así crítico, que tú tengas muchos problemas con tu papá, que no quiera y yo quiero ser un mejor papá que mi papá, ¿sí? Sí. Mi papá nunca estuvo, pero yo sí voy a estar, entonces trabajo desde la casa para estar con mis hijos. Ese sentimiento que yo tengo hacia mi padre, así yo esté con mis hijos y le lea cuentos y me acuestes con ellos lo van a tener hacia mí. Ujú.
Sí, porque entiendo que también ahí como que uno parte desde la carencia, o sea, no parte porque genuinamente quiere ser el mejor papá que tú puedas ser para tus hijos, sino es el mejor papá porque mi papá no fue el mejor para Exacto. mí. Entonces no partes desde una base del amor, sino desde la carencia y todo lo que hagas al final no va a ser bueno al final de cuentas, ¿no? Totalmente. Y además que cuando yo hago un juicio hacia papá, es porque yo me creo más grande, ¿no? Si yo digo es que tú, es porque yo creo que soy mejor que tú. Y dentro de lo sistémico, creerme mejor que tú es creerme más grande que tú. Y hay algo que nosotros respetamos mucho, que es la jerarquía. Y en la jerarquía, quien está antes que nosotros son nuestros padres. Por lo tanto, a papá se le baja la cabeza y se le dice sí. Por eso, hoy en día, existen personas que están perdidas en el mundo, pero no tienen la fuerza para hacer los cambios que en su interior están gritando Claro. para que lo hagan, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no han tomado la fuerza de papá. Es como que tú ves que esas personas saben, pero como dices, no tienen el arranque, ¿no? Que necesitan. O arrancan y en mitad del camino se caen. Pero no tienen la fuerza de papá, porque la fuerza de papá me impulsa y me ayuda a sostener en el tiempo lo que yo impulsé. Pero si no tengo la fuerza de papá, voy a tener problemas con la autoridad, ¿sí? De repente yo voy contigo a gestionar una documentación y a ti te sale en 2 días y a mí en 2 meses. Eso quiere decir que yo tengo problemas con papá. En los niños, ¿dónde se ve problemas con papá? Cuando hay muchos problemas con la matemática. ¿Ah, sí? Eso tiene que ver con papá, sí. Okay. En algunos alimentos, todos los alimentos que vienen de semillas, si yo soy alérgica a eso, es un rechazo que tengo hacia papá. Las semillas. La semilla. ¿Por qué? La semilla de papá. Ah, ok. ¿Ok? O sea, es metafórico, Ajá. pero la información siempre está allí. Sí. También hay personas que dicen, no, mi papá fue lo mejor del mundo, yo no tengo nada que decir de mi papá. Ok, también no, porque Ahí también, papá es ser humano. Yo me desordeno por amor y también porque tengo un resentir hacia mi padre. ¿Cuándo me desordeno con amor? Ajá. Cuando mi papá ha sido un padre maravilloso, por lo menos desde la percepción que yo tengo. Claro. Y bueno, ya yo crecí, mi padre está ancianito y entonces mira papá, te tienes que tomar las pastillas, mira papá, estoy cuidando a mi papá. Yo me estoy volviendo el papá o la mamá de mi papá. Claro. Y eso también es un desorden. Eso lo llamamos un desorden, amor ciego, ¿no? No nos damos cuenta de qué manera nosotros nos desordenamos cuando queremos cuidar por amor a nuestros padres. Claro, entonces entiendo que no solo se ve desde lo más típico, ¿no? Desde que yo detesto a mi papá es tal por cual, qué sé yo, sino también desde lo otro de mi papá es el mejor, él es perfecto, ¿no? O sea, también ahí es, o sea, no hay congruencia, ¿no? Porque papá, mamá son personas con cosas buenas, con cosas malas, ¿no? Entonces, me parece interesante también de este tema de la autoridad que representa papá, ¿no? Porque me parece que justamente en la adolescencia es justamente cuando el adolescente se revela y se revela con la autoridad, y autoridad es papá, ¿no? Pero entendería, o no sé, tú que nos puedes como explicar, que esa parte del crecimiento de la personalidad del ser humano está dentro de lo normal que se revele, o sea, digo, desde ese aspecto para autoconocerse, ¿no? Lo que pasa es que el revelarse va a depender mucho de la historia infantil, pero esa revelación que muestra el adolescente es una revelación con él mismo, porque él no sabe qué es. Él no sabe si es un niño o un adulto. Claro. Es una pelea interna que, como no la sabe gestionar, la exterioriza por medio de esa libertad, o rebeldía. Pero aquí hay algo importante que quiero acotar. Con la persona con la que tú mejor te la llevaste en adolescencia es con quien más tienes que sanar. Es decir, si yo me la llevé súper bien con mi mamá en la adolescencia, con ella es con quien más cosas tengo que sanar. ¿Y por qué pasa eso? Eso es sistémico. Ok, o sea, siempre vas, o sea, pero solo con un integrante de tu familia o también No, me refiero a papá y mamá. A papá y mamá. Ok. Con aquel progenitor con el cual tú te la llevaste mejor en la adolescencia, es con quien más tienes que sanar. ¿Ok? Eso es
Eso es estadístico. Es un Ok. dato estadístico. Entonces, fíjate, autoridad, Ujú. papá, profesor. Fíjate algo que yo noto, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Sí. Y eso lo dijo Eric Orbera una vez que vino para acá, hace 4 años. Él dice que aquí no hay respeto a la autoridad. Aquí hay multas y hay, o sea, Ajá. avisos por todas partes, pero nadie lo respeta. Ujú. ¿A quién no se respeta aquí? A papá. Sí. Porque el Estado es papá. Nosotros los venezolanos estamos molestos con papá. Ajá. ¿Entiendes? Claro. Entonces, cuando vemos estas cosas a esos niveles más grandes, Claro. es una revelación de que papá es grande y que puede hacer lo que quiera. Y nosotros no podemos hacer nada. Ujú. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que rendirnos ante eso más grande. Tenemos que rendirnos ante nuestros padres Ujú. y decir sí, sí a todo. Así yo no esté de acuerdo. Ajá. Pero no estar de acuerdo no significa que yo me voy a someter a, ojo. Claro, porque pensaba en algunos papás, o sea, personas como papás, que no son los más idóneos para ser papás, ¿no? O incluso con tus mismos papás, no sé, yo haciendo una autorreflexión, es como, sí, pero hay cosas que yo sé que ellos no están correctas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo se puede como que convivir con eso, ¿no? De que, o sea, entiendo la teoría que nos dicen, no, o sea, papá, mamá son autoridad, ¿no? Pero también son personas, ¿no? Que Claro. no lo saben todo y hay cosas que tal vez, cosas menores, tal vez que yo puedo saber, ¿no? Y que ellos no, y si sigo lo que ellos dicen, o hay papás que sí son papás como abusadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se convive con eso, ¿no? Mira, aceptar no significa que yo me someta a un ejemplo. Sí. A mí me gusta siempre colocar ejemplos porque se entiende Ajá. mejor. Vamos a suponer que tú tienes un papá que cada vez que llega a la casa, él agarra un bate y te da un batazo en la cabeza. Ujú. Si tú me llegas con ese caso, yo te digo, tienes que salir de ahí porque un día esto te va a dar un batazo, te va a Claro. matar, ¿ok? Pero el irte de ahí no significa que me voy a ir peleada. O sea, ese no es mi padre, no. Mm, Ese loco con el bate es mi papá. ujú. Listo. Y me voy. Me voy porque no es saludable para mí vivir con él. Ujú. Y no pasa nada porque lo estás aceptando. No lo Claro. estás negando. El problema es que negamos. Y a veces dice, bueno, sí, yo no niego a mi papá, o sea, mi papá es chévere. Lo único que no me gusta es que, no sé, que él fuma cigarro, por ejemplo. Ajá. No, ya lo estoy negando. Mm, ok. Porque estoy negando algo que es una característica de él. Ujú. Entonces, cada vez que yo me vea peleada con un comportamiento o con una situación de mi padre, lo estoy negando. Cuando yo me dejo de pelear con eso, lo estoy aceptando. Y así eso significa que yo viva en la China y mi papá aquí en Perú porque no nos podemos ver. Ujú. Y está bien, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego yo a aceptar a ese ser como es? Transitando lo que yo viví en mi infancia, permitiéndome verbalizar, permitiéndome sentir lo que sentí en mi infancia que no tuve oportunidad. La rabia, el dolor, la frustración, el miedo, dependiendo del contexto que yo haya vivido en mi infancia. Cuando yo transito eso, yo me libero y puedo ver a mi papá sin ese velo de Ujú. rabia, que puede ser consciente porque conozco que mi papá violentaba a mi mamá Claro. y tengo rabia, pero hay patrones de los cuales soy inconsciente, Ujú. como por ejemplo, no sé, embarazada mi mamá de mí, mi papá le fue infiel, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué va a sentir mamá? Se va a sentir defraudada. Por lo tanto, yo como bebé me voy a Cargo sentir eso. defraudada. Ujú. Y eso es un patrón inconsciente. Entonces, en la vida siempre voy a estar defraudada porque me ofrecieron un título, porque me ofrecieron que me iban a gestionar unos papeles por la autoridad. Sí. Oye, no me sale. Mm. Entonces, ¿a dónde me voy? A mi historia. Créeme que nada de lo que sucede fuera de nosotros, o sea, nada es externo. Ujú. Todo nos pertenece. Entonces, siempre a dónde voy, a mi historia con papá y mamá. Bueno, hoy papá. Ujú. Entonces, ¿dónde tienes tu problema? ¿En qué área de tu vida tienes tu problema? Si tiene que ver con autoridad, con pareja, con mi relación con dinero, con mi intuición, Mm. es papá, Ok. ¿sí? Con qué procrastinación es Ajá. papá.
Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo se vería una persona que no acepta a su papá y cómo se ve una persona que sí lo acepta? Buena pregunta. Una persona que no acepta a papá es una persona que no tiene fuerza. Es una persona que tiende a sentirse fracasado. Una persona que no logra éxito profesional, ¿sí? Es una persona que tiene problemas con la autoridad. Es una persona que irrespeta. Es una persona que está el semáforo en rojo y se lo come, lo pasa. Esa es una persona que está totalmente desconectado de papá. No reconoce la autoridad. Y por supuesto, cuando tú no reconoces la autoridad, tienes consecuencias en tu vida, ¿sí? Una persona que respeta a papá, pues, que acepta a papá, es una persona que es respetuosa. Es una persona que respeta la autoridad, reconoce la autoridad, reconoce al jefe de trabajo así. No sé, yo soy ingeniero y mi jefe es técnico, pero es mi jefe. Y cuando yo puedo vivir con eso, a pesar de yo tener un grado de estudio superior, estoy aceptando a mi padre. Pero si yo estoy peleada con eso, estoy peleada con mi papá. Okay. De hecho, una vez tuve un caso de un abogado que el abogado tenía un caso, ¿ok? Y el chico era inocente. Y dice, pero yo no entiendo por qué lo declararon culpable si era inocente. Y él me dice, vamos a contelar eso. Y yo le digo, no. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú lo quieres defender? Wow, ok. ¿Ok? Y en la indagación llegamos a que él tenía un problema con su papá que no lo respetaba. ¿Ok? Entonces tú le dices, ok, te estás enfrentando al Estado. O sea, por ejemplo, los abogados tienen problemas con papá. Por definición, hay ciertas, entonces, oficios, entendería que... Sí, que están directamente asociados a nuestra relación con los padres y a las lealtades. Entonces, en el movimiento, sale el irrespeto a su papá y yo le digo, mira, pero es que el Estado hace lo que le da la gana. O sea, si quieres meter un preso inocente, lo mete, y si quieres soltar un culpable, lo suelta, porque ¿cómo puedes tú, o sea, puedes hacer todo, gestionar todo desde tu profesión? Pero al final el Estado hace lo que le da la gana porque él es más grande que tú. Y eso es lo que tú tienes que aceptar. Pero el que hace aquí lo que le da la gana es tu papá. Y se hizo un movimiento con el papá y él dice que no sabe cómo, pero a los 15 días el chico salió. No era el caso. O sea, el caso era desde dónde él estaba defendiendo a esta persona. Desde dónde tú estás haciendo lo que estás haciendo. Eso es lo que marca una diferencia. Entonces, empezaron a llegar clientes diferentes. ¿Por qué? Porque cambió su mirada hacia papá. Empezó a respetar a papá. Claro. O sea, ahí lo que me resonó es el tema de que decías que hay ciertos oficios o las profesiones que también estarían ligadas, ¿no? Pero no es como un 100% en el sentido de que es desde qué lugar que lo hagas, ¿no? Porque él siguió siendo un abogado, pero ya no desde la herida, sino ya desde la conciencia. Ya no iba a un caso con la rabia de que voy en contra del Estado, no. ¿No? Cuando hay respeto, esos son los milagros o la magia que sucede después de una constelación. Las consecuencias de la constelación. Sí. Y que impactan en tu vida, o sea, a profundidades que a veces tú ni siquiera te das cuenta. Claro. ¿Ves? Entonces, papá incluso te lleva a respetarte a ti mismo, ¿sí? Porque papá es el que tiene la fuerza. Papá es el que tiene la fuerza de defender, de parar, de poner límite. Y si tú no estás con papá, o sea, no vas a tener fuerza para tú mismo sostenerte. Y entiendo que eso es independientemente de cómo haya sido tu papá contigo, ¿no? Esa es la figura... ¿Cómo? No entendí. O sea, si por ejemplo tu papá de repente era una persona que físicamente de repente no podía como protegerte. Ponte que tu papá no estaba, no lo conociste. Ya. No le quita el lugar. ¿Qué es importante aquí? La percepción que mamá tenga de papá. Porque muchas veces yo digo, no, yo me la llevo bien con mi papá, pero si mi mamá tuvo en algún momento una mala percepción de papá, esa percepción la tengo yo también. ¿Y qué pasa si mis dos papás no están? O sea, nunca estuvieron conmigo, como que presentes en mi vida. Por ejemplo, en mi caso,
Yo no me crié con mi mamá. La conocí a los 17 años y obviamente no conocí su historia, sino después que entré acá. Y cuando entré, ya ella había muerto. Okay. Y me di cuenta que en mi caso conocía la Claro. historia de mi papá, pero no la de mi mamá. Ambas historias eran muy parecidas, ¿ok? Pero eso no le quita el lugar. Yo estaba muy enfocada en mi mamá, que me había criado, pero le había quitado el lugar a mi mamá Claro. biológica. Y así sucede con papá. Con papá es más fácil todavía quitarle el lugar y dárselo al padrastro, Sí. al hermano, al tío, al abuelo. Porque la sociedad nos ha acostumbrado a que papá no es, o sea, es lo que yo comentaba en el especial que tuvimos del Día de la Madre, ¿no? A veces es como que a mamá, o sea, dices con el respeto de todas las mamás, yo amo también a mi mamá, obvio, ¿no? Pero a veces es como mamá super top, y sí, seguro, pero a veces siento que a papá se lo deja como, bueno, ya que es como que, ¿no? Sí. Pero no, papá no es solo el que te brinda dinero, hogar, estabilidad, no, o sea, papá también es esa fuerza, esa chispa que permitió que tú existas, Exacto. ¿no? Entonces, no es alguien que solo nos da algo material, ¿no? También es muy importante por todo lo que comentas, esa fuerza que a ti te da como persona tener a tu papá, que lo aceptes, esa cambia por completo. Por supuesto. Yo digo que papá es como, imagínate que papá tiene esta forma, pero mi papá tiene esta. Y normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, es que mi papá fuma, mi papá fue infiel, mi papá, no sé, no lo veía en 15 días, viajaba mucho, estuvo ausente, y le quito todo eso y me quedo. Claro, con lo que encaje. Con lo que a mí me gusta. Entonces mucha gente llega, no, yo me la llevo bien con mi papá fue esto, pero ya yo lo perdoné. No, nosotros no tenemos que perdonar nada. Y tenemos que aceptarlo, es decir, agarrar todas esas partes que le quitamos y colocárselas. Ajá. Porque todo eso es papá. Todo. Y si él es lo que es porque viene de una historia. Claro. Es porque tuvo una historia. Ajá. Que él lo también llevó. tuvo un papá, Claro. ¿no? Y todo eso. Y a veces tendemos incluso a comparar. Oye, yo quisiera un papá como el de mi amiga, que siempre va a los actos del colegio y mi papá nunca fue. Entonces yo le digo, ok, si yo te entrego 4 hojitas y te digo, haz una casa con esas 4 hojitas, y viene otra persona y le doy 4 maderitas y le digo, haz una casa con esas 4 maderitas, ¿cuál de las 2 casas es mejor? De la maderita. Las 2. Ah, Porque tú lo hiciste con lo que tenías. claro. Entonces nuestro papá hizo lo que hizo con lo que tenía. Claro. Ajá. No pudo haberlo hecho diferente. Esa eran las herramientas que él tenía. Entonces, o sea, aceptar a papá es simplemente ir al momento en que me gestó, en el que encendió esa chispa para que mi alma entrara al vientre de mamá y yo me formara. Eso es papá. Lo demás es un programa. Es un programa que nos han dicho que papá tiene que estar, y en base a ese programa hemos creado arquetipos y por eso se refleja en tantas situaciones de nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando yo quito la mirada de padre y me voy a papá, mi vida comienza a cambiar. En todos los aspectos, muchos aspectos. Porque papá lo es, o sea, es la fuerza. O sea, ¿a dónde voy yo si no tengo fuerza? Claro. Me puedo deprimir y no tengo cómo salir. Tengo una enfermedad y no tengo cómo gestionarla. No tengo fuerza, me debilito. No tengo cómo sostenerme. Así de importante es papá. Y papá es el padre biológico. Agradezco quien me sostuvo. Claro. Forma parte. Pero mi papá es quien me dio la vida. Lo conozca o no. Existe. Porque si no, no existiera. Claro. Entonces entiendo que básicamente lo que las constelaciones lo que busca es dar a cada quien el lugar que le corresponde. Totalmente. Más allá de las etiquetas, juicios, es el que tú eres, el que fuiste es, ¿no? Entonces, y perteneces y tienes un lugar. Eso es lo importante. Papá pertenece y tiene un lugar. Y como fue perfecto. No pudo haber sido diferente. claro. Además que yo lo escogí. Y lo que yo viví con él, a mí me gusta también decirle a las personas, no es perdonar a papá, o sea, es asentir y es, en la medida que tú te acerques y lo aceptes, realmente a quien estás aceptando es a ti misma. Ajá.
Porque si nos vamos a lealtades, quizás lo que papá me está haciendo vivir fue algo que yo hice y vine en desequilibrio de esta vida, para los que creen en vidas pasadas. Entonces yo vengo a gestionar lo que quedó pendiente y por eso escogí un papá así, o quizás mi papá fue mi hijo y Claro, yo, ¿entiendes? O sea, entiendan que en el universo nada sobra y nada falta. Y la energía siempre va a buscar complementarse, equilibrarse y ordenar, quiera o no quiera, lo entienda o no lo entienda. Entonces, Siempre como va a una ser ley, así. eso va a pasar. Es una ley. Va Así a la pasar. conozcas o no la conozcas. Va a pasar. Nadie queda fuera de esta ley, porque todos estamos inmersos en este universo. Claro. Entonces, darle un lugar a papá es ordenarme yo con la vida también. Es darle, incluso reconocer a mamá, es reconocer mi masculino. Todos tenemos un femenino y un masculino. Si yo estoy peleada con papá, estoy peleada con mi masculino. Y el masculino es el que enfoca, el propósito, es el que me lleva directo a un lugar. Claro. El femenino da mucha vuelta. Entonces, si yo estoy peleada con eso, o me vuelvo muy masculina Que también y es otro comienzo a extremo. respetar el femenino, o excluyo al masculino y me quedo solo en lo femenino. Que entiendo que eso lo tenemos tanto hombres y las mujeres, ¿no? Que no es algo como estético, no es que me vista de tal forma significa no, sino es algo interno. Tenemos esas dos energías y deben estar igual, equilibradas. Dentro de nosotros hay un 50% papá y un 50% mamá. Mi lado derecho representa a papá, mi lado izquierdo representa a mamá. Mi cerebro, 2 hemisferios, o sea, cada hemisferio representa a papá o a mamá. Entonces, si yo excluyo a mi papá, estoy excluyendo un lado mío. ¿Te dijiste que era el izquierdo o el derecho? Si es papá es el derecho. El derecho, ok. Y el izquierdo, mamá. El izquierdo es mamá, exacto. Entonces estoy excluyendo a la pareja. O sea, a las madres que excluyen a los padres de sus hijos, el hijo se siente rechazado. O sea, va a tender el hijo a comportarse igual a papá. Porque es como que, ok, mamá, tú no quieres a mi papá porque mi papá es alcohólico, pero como tú me quieres a mí porque eres mi mamá, yo voy a ser alcohólico, porque queriéndome a mí vas a querer a mi papá. Esas son las consecuencias. ¿Me entiendes? Por eso papá es importante. O sea, es que no podemos. Para pensar, no estuviéramos aquí si no hubiese habido, si no hubiese existido la participación de papá en ese acto. Claro, que como dices, es aceptar a papá, más no significa que ahora van a convivir juntos porque puede ser que él es una persona, ¿no? Que no es eso. Es simplemente aceptarlo tal cual como es sin querer cambiarlo. Porque si yo me voy peleada con mi papá porque mi papá, no sé, es un mujeriego, entonces quiere decir que eso yo se lo quiero cambiar a papá. Claro. En cambio, cuando yo lo miro y yo digo, bueno, eso es mi papá. O sea... Y eso sí, él haya ido aquí porque verlo... Claro, no te hace bien. No me hace bien. Sin embargo, hay personas que han vivido situaciones con papá muy fuertes y hoy en día han logrado por lo menos visitarlo. Y eso trae paz, porque en el fondo de todo ser humano hay una necesidad de papá y de mamá. Claro. Y por mucha rabia, por mucho resentimiento, por mucho daño que nos haya hecho papá, muy en el fondo hay un niño deseando a ese padre. Claro. Entonces, cuando tú haces un verdadero trabajo, tú puedes mirar con amor. Ojo, y de hecho yo lo viví con mi mamá. O sea, lograr mirarla como yo la miro después de haberla odiado, porque literal yo odiaba a mi mamá. Y mi gran trabajo fue ese. Entonces... es como que, o sea, es así. Y de allí vengo, de esa historia, y gracias. Y sigo mi vida. Claro. Porque yo no tengo que estar anclada a papá, yo no tengo que estar pegada con él. No, él me dio la vida para yo ir hacia ella. Si yo estoy peleada con papá, es como que si yo estoy mirando al pasado y estoy caminando de espalda en la vida. Claro. ¿Cómo te va a ir bien? Claro. Entonces veo que la constelación también nos permite como, es un autoconocimiento también, ¿no? Porque de tu experiencia entendería que has tenido que recorrer todo este camino como para llegar a decir, bueno, acepto a mamá y no la juzgo, aunque en el pasado tenía estos pensamientos o esta actitud, claro, ¿no? Entonces, eso es un camino que cada uno va a ir como recorriendo para descubrir sus habilidades
oye, sí, acepto a papá, tal vez como que me cueste un poco más de tiempo, pero ya estoy en el camino a, ¿no? Exacto, exacto. Porque llegar a tus padres es llegar al origen. Ujú. Llegar a conectar desde el verdadero orden con papá y mamá es llegar a tu origen. Y en la humanidad, en líneas generales, estamos buscando conectar con ese origen. Que lo ponemos en el cielo, en el universo, en la sanación, lo que sea, pero el origen, si yo no sé llegar a papá, ¿cómo llego yo a eso Claro. más grande? Ok. No puedo. Ujú. Entonces, ¿tú dirías que las constelaciones son una forma o es una forma de conocer el fondo de tanto de nosotros mismos, porque como vimos es un recorrido interno, ¿no? Pero también de nuestra familia y para sanarnos todos en conjunto? Sí, la constelación es tan maravillosa que no se limita a tu sanación, sino que sana tu historia y libera a las generaciones que vienen después de ti a que repitan esa historia. Eso es lo Wow. maravilloso. Ha sido un episodio, siento que diferente a los demás porque hemos abordado o sea, a la figura del papá, ¿no? Desde esta mirada, ¿no? Que siento que tal vez en la sociedad como que no se suele ver al papá, ¿no? Y a lo que puede como repercutir en nuestras vidas desde nuestra inconsciencia, ¿no? Y desde donde es que actuamos. Entonces, no sé si tal vez quieres dejar tus, o sea, redes sociales para que la gente después del episodio diga, creo que voy a animarme a hacerme una constelación. Buenísimo. Bueno, mis redes, me pueden conseguir por Instagram como Yelile Jaimes, número telefónico WhatsApp 935-594-470. Y bueno, y más allá de hacerse una constelación, este año vamos a abrir las formaciones para el que se quiera formar en constelador familiar. Genial. Bienvenido sea. Y que es una formación que más allá de formarte para ayudar a otros, es una formación que va para ti, porque en tu sanación es que vas a ser capaz de poder ayudar a otros. Así que bueno, los espero. Yo siempre estoy anunciando por mis redes cuando hago constelaciones grupales y también individuales. Buenísimo, entonces ahí ya para que la gente sepa más a mayor detalle. Y como ya saben, nosotros estamos todos los jueves en Spotify y en YouTube como Fondo y Forma Podcast. Hasta luego. Chao, gracias.